Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también. Manos generosas, como los salesianos de la Iglesia Católica, cuidan de esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Y es un trabajo social extraordinario, verdaderamente homérico, como yo he dicho, porque son tareas que son difíciles de cumplir, de llevar a cabo y llevarla a feliz término, entregando jóvenes ciudadanos, buenos ciudadanos, rescatados ya de esta situación de abandono y de desamparo en que quedan estos jóvenes que terminan en el crimen. Sin embargo, allí terminan como excelentes ciudadanos, útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy es abril 24. Y el 24 de abril es una fecha de muchos recuerdos en la República Dominicana. Por hechos muy, ¿cómo diríamos? Hay que decir lamentable por un lado, patriótico, donde se pudo mostrar lo que es la República Dominicana, su juventud. Yo aquí muchas veces he dicho que abril se ha convertido en un mes patriótico, que incluso quisiera arrebatarle, hemos dicho nosotros así, quisiera arrebatarle la condición de mes más patriótico. Claro, es difícil a febrero y a agosto, porque son fechas respetables de este país. Pero como aquellos, hay que decir así, como aquellos meses, abril, yo creo que deja recuerdos en la juventud dominicana,
recuerdo de aquellas gestas, de aquellas luchas donde la juventud de allá, de febrero y de agosto del siglo XIX, también la juventud del siglo XX, en ese abril del 20. Esa juventud deja también recuerdos muy importantes de esas gestas y donde incluso el honor de la República Dominicana lo pone esa juventud que ha luchado todo el tiempo, porque los jóvenes son los que llevan la voz cantante, como dice. Pero abril ha sido un mes muy patriótico y eso se reconoce. De la gesta de abril del 65 es tanto lo que se ha hablado y se ha escrito como tiene que ser, porque fue una gesta que, aunque impactó nacionalmente al país, a toda la nación, pero sin embargo los hechos se concentraron aquí y en algunos pueblos que hubo conatos, vamos a llamarle así. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís hubo un levantamiento de la juventud de Macorís y juventud que se aportó para ese combate. Fueron a atacar posiciones militares en tiempos de la Revolución, pero fueron delatados o vendidos por traidores, que siempre los hay. Y entonces también los descuidos en la organización de ese tipo de actos, y prácticamente fueron cazados muchos de los jóvenes que murieron ahí, fusilados en San Francisco de Macorís. En Villa González, yo recuerdo un muchacho también que estaba muy jovencísimo, pero en Villa González fue un comando también que salió de aquí, de Santo Domingo, a atacar el cuartel de Villa González. Y ese cuartel fue atacado, según se supo, por Juan y Bisonó, que en paz descanse Juan, y tan valiente que fueron los Bisonó. Ahí estaba Elías Bisonó, Gustavito Bisonó y Juan y Bisonó. Los tres Bisonó murieron, dos en tiempo de la Revolución y Juani, que murió después baleado por un sargento de la policía en Navarrete. Y que eso fue un hecho muy alevoso y criminoso, repudiado al régimen de Balaguer en esa oportunidad. Fue mi líder Balaguer, pero fue un repudio masivo. Incluso yo, jovencísimo, fuimos al entierro de Juan y Bisonó, recuerdo yo, en Santiago, una manifestación de duelo extraordinaria. Toda esa juventud, son jóvenes de las escuelas, fuimos de los liceos secundarios y todo eso, y fuimos a enterrar a Juan y Bisonó, recuerdo como ahora. Entonces, esa revolución no se expandió mucho, porque al llegar los americanos tan rápido, ya 4 días después del levantamiento, entonces eso no se pudo expandir. Pero hace 58 años de esa gesta de abril, y yo leí hoy una entrevista que publicó el Listín Diario del general Elías Wessing, en paz descanse, el general Wessing. Pero a mí me parece que el general Wessing, cuando dio esa declaración en el 95, que ya él había, como se dice, enterrado el hacha, porque él mismo admite ahí que en el 74, cuando él fue propuesto como candidato a la vice por el Acuerdo de Santiago, ya se había una reconciliación. Líderes como Peña Gómez, yo no sé si en ese caso estaba don Juan, yo creo que ya Juan Bosch había salido y había fundado el Partido de la Liberación Dominicana, pero todo ese liderazgo del PRD apoyó la decisión del doctor Peña Gómez y de los demás que quedaron al frente del PRD. Pero dice don Elías en esa entrevista, que yo creo que él ahí estaba muy equivocado.
Él quiso minimizar a que ese levantamiento no hubo batallas, que en el puente no hubo batallas, que Camaño ya está vacilado, que si no es porque lo sale a buscar Montearachi para que venga, pero él no vino a rezar. Camaño pudo haber estado allá en la embajada, pero cuando él vino ahí, no vino a rezar, ellos vinieron a pelear con lo poco que pelearon de San Isidro. Pero el general Wessing quiso minimizar y querer en esa oportunidad decirnos a los dominicanos, aunque yo no sé si eso estaba inédito, parece que estaba inédito y lo publicó el Listín Diario hoy, pero quiso decirnos a los dominicanos que esos muchachos, prácticamente ese levantamiento de desertores y algunos izquierdistas, hicieron ese levantamiento y que esa gente prácticamente hubieran sido fácilmente vencidos. Y hay que decirle a la memoria que ya no se puede defender, pero hay vivos de los que estuvieron en San Isidro con él, que saben que si los americanos no vienen aquí, el pueblo a pie y de calzo y con palo y piedra hubieran llegado a San Isidro. Que lo sepa él, el general Wessing, y Wessing, su alma, que en paz descanse. Pero repito, los que viven de esa época saben que ese movimiento no alcanzó nivel nacional porque los americanos vinieron, pero si los americanos no entran aquí, los guardias del interior se hubieran ido sumando uno tras otro, pero estaban indecisos. Y no es verdad que una gente, la Fuerza Aérea de Barahona o la Fuerza Aérea de Santiago estaban indecisos porque ellos pensarían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir con el bando que domine? Eso podían pensar los que estaban fuera. Ahora, cuando los pueblos se lanzan a las calles, si en Santiago los militares se hubieran ido en contra de la revolución, ese pueblo se va a vaciar encima de la base aérea de Santiago. Eso lo iban a saber seguro. Igual que la de Barahona o igual que la de Puerto Plata. Y las fortalezas del ejército la hubieran vaciado, porque nadie puede contra un pueblo. Y esa era la situación, porque en esa revolución ahí participó todo el espectro político de la época. Estaba actuando en esa revolución reformista, comunista, socialista, PRDista, social cristiano. Ahí participó todo el mundo junto con los militares. Entonces el general Wessing, en esa entrevista que dio a un periodista, creo, del Miami Herald, creo que fue que dice el Listín, eso no es verdad que San Isidro hubiera dominado, porque quienes pidieron los americanos no fueron la gente no fueron el grupo de Camaño, ni de Montearachi. Eso no fueron los que pidieron los americanos aquí. Lo que trajeron los americanos aquí fue el grupo que se veía vencido, que estaba en el lado de San Isidro. Esa es la pura verdad. Pero no hay duda que donde usted desembarque, se dijo que eran 42,000 y yo creo que ahí tenía razón el general Wessing. Él dijo, ahí no vinieron más de 12,000 infantes de marina en la entrevista. Y es posible que sí, porque es que la gente, como que 42,000 marines, eso era demasiado soldados para venir a este país, que no venían a combatir con un ejército, diríamos, poderoso, sino con un pueblo con mucha gente armada. Pero al final Estados Unidos desembarcó aquí un equipamiento militar extraordinario. Ahora, la Revolución de Abril dejó su liderazgo. Ahí está. Miren esa imagen. ¿Qué es lo que yo siempre me he preguntado y que uno lamenta que un hombre con ese carisma de liderazgo político y militar que adquirió el coronel Camaño, luego de todos esos combates o intercambios que hubo, o las decisiones que se tomaron, decisiones de combate, de guerra y decisiones políticas. Y ese pueblo, siguiendo al coronel de Abril, a Francisco Alberto Camaño, mírenlo ahí, 58 años hace de eso. Entonces, por eso es que yo digo, el coronel de Abril es ese que está ahí. Ahora,
Ese coronel de Abril, como se dice, ahorcó yo lo voy a decir así, ahorcó sus lazos, qué sé yo, la parte política, porque ese liderazgo se hubiera extendido por el país y Camaño en ese PRD hubiera sido un candidato natural, es un candidato ideal, como se dice, si él queda en el lado democrático. Pero lamentablemente, fíjense que Camaño cambió ese liderazgo del coronel Camaño de Abril, lo cambió por esto. Miren esta imagen, miren el contraste de Román. Por eso es que yo digo, en Abril, el coronel de Abril es Francisco Alberto Camaño de Ño. Pero ese Román de la guerrilla, ese Román, ese no es Camaño, ese no es el Camaño del 65. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, que es, repito, la juventud de la República Dominicana, que participó, porque Camaño en esa época era un muchacho joven, relativamente joven, y eran todos jóvenes? Entonces, todos esos fructíferos recuerdos, señores, de esa gesta de Abril, fíjense donde vinieron a resumirse en Román, el guerrillero de Caracoles. Eso es una cosa absurda. Eso es una cosa verdaderamente absurda, que uno le apena que esa dimensión, ese liderazgo, fracasar en forma tan poco digna, yo diría, porque imagínense ustedes, con tantas, esta ideología marxista que se le ponga en la cabeza a un hombre que nunca había tenido ideas políticas de ese tipo. Entonces, venir a morir en forma bueno, primero, tan dolorida, y el sufrimiento de subir a una montaña con estas difíciles condiciones, Camaño morir como una cosa, como uno más ahí tirado allí, fusilado incluso. Es decir, una cosa que un hombre como este, con esa dimensión de Camaño, le pasó igual que al Che Guevara. Una verdadera desgracia que una gente por un cambio ideológico terminara en una condición tan desastrosa como terminó Román, o quien fuera el comandante o coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. Es una pena, lamentablemente, pero esa gesta de Abril, todavía yo creo que quedan muchas cosas por aclarar, muchas cosas que decir, pero de esa entrevista del general Wessing yo creo que hay que leerla también, porque hay que oír toda la campana, como dicen, pero creo que el ejército regular estaba vencido. Esa es la pura verdad. Aunque Wessing diga o dijera en esa oportunidad lo que dijera, el ejército regular estuvo vencido, no diríamos, todos aquellos serios combates que hubo, sino que todas las fuerzas políticas estaban en contra del militar que quedó supuestamente activo en San Isidro, defendiendo en un foco, porque así como estaban estos en un foco pequeño, como dice él, que eran un grupo que ahí como que era fácil bombardear ese grupo, porque usted hubiera destruido la ciudad a martillazo de allí, desde San Isidro. Pero ¿y qué hubiera pasado? Es decir, que tenían aviones, que tenían tanques de guerra, pero ¿qué iba a pasar? Si ustedes, la familia de los pilotos, todos vivían de este lado, ¿y qué iba a pasar? Es decir, una cosa absurda para esa época, pienso yo, que el general Wessing tal vez sentía fanatismo y no pudo revelar, yo diría, con conciencia la realidad en que estaba el ejército supuestamente ya regular o vencido, el ejército regular, no vencido, porque que repito, todas las dotaciones militares del interior estaban indecisas. Esa gente se plegaron, repito, después que vinieron los americanos, que ya todo el mundo dijo, bueno, si los americanos dividieron la zona y se quedaron trancados los jóvenes rebeldes, están en un área ya
cercada. El resto, ¿qué van a hacer? Se plegaron a lo que había. Pero incluso fue tan evidente que formaron un gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno provisional que lo creó Antonio Inver Barrera, o se lo crearon a don Antonio Inver Barrera, que se prestó a esa payasada, porque eso no fue gobierno, ese gobierno de reconstrucción nacional. Pero los hechos históricos están ahí, y las verdades y los... Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, de los hechos de abril está el del 84, no hay duda. En 1984, 39 años en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y fue una situación muy difícil. Fue un gobierno, tal vez no fue el culpable de la situación que generó esa crisis del 84, porque el PRD de Antonio Guzmán, que en paz descansen también, y el de Salvador de Blanco, que en paz descansen. Salvador de Blanco no heredó a Balaguer, heredó a su propio partido, a su propio gobierno de Antonio Guzmán. Un gobierno que políticamente se vio muy bien, las decisiones políticas que tomaba, ese era el circo, como se dice. Pero faltó el pan después porque vino la crisis económica. Entonces ese fue un gobierno que se manejó con malas decisiones económicas. El gobierno de don Antonio Guzmán. Pero las decisiones políticas eran agradabilísimas y le gustaban a la gente y era un gusto ver caer aquellas torres militares, aquel balaguerismo que tuvo tantas dificultades aquellos 12 años y que la gente tuvo muchas limitaciones de libertad, no hay duda, y de abuso de muchos militares y policías que se excedían. Pero las dificultades económicas del gobierno de Salvador Jorge Blanco la heredó de su propio partido, de su propio gobierno.
Ahora que el Balaguer y esos partidos de oposición y una izquierda radical siempre anarquista se unieran y atizaran lo que pasó en el 84, es una realidad, pero lo que pasó en el 84, la crisis económica, la crisis de los precios de los productos de primera necesidad y los ajustes que hubo que hacer por los desórdenes económicos que venían, no fue Balaguer que lo provocó, porque Balaguer dejó su cosa organizada y con un manejo prudente de las finanzas públicas, pero vino el gobierno del PRD y comenzó a gastar cuarto a lo loco y a coger préstamos. Pero no estaban las condiciones dadas para usted soportar esos gastos. Y miren dónde terminó. Entonces Salvador Jorge Blanco tuvo que venir y tirarse, como se dice, el muerto de su propio gobierno, de su propio partido. Tuvo que tirarse ese muerto encima. Ir a esos arreglos, a esos ajustes con el Fondo Monetario Internacional y con los precios, porque hay que decir eso, los precios de las materias primas. Señores, el azúcar estuvo a 3 centavos de dólar la libra de azúcar en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El CEA producía 900.000 toneladas de azúcar y cuando Salvador salió quedó en 600.000, se había reducido en 300.000 toneladas por los efectos de los precios de la caída. Así le pusieron un 36%, hubo que ponerle a los productos de exportación, café, cacao, azúcar y todo, tabaco, porque el gobierno no tenía recursos ni siquiera para pagar. Entonces, quisieron, como se dice, darle un palo acechado al pueblo, le pusieron unos precios a los productos que se fueron a niveles que la gente se desesperó. Se lanzó a una huelga y el mal manejo de esas cosas también trajeron como consecuencia que se aceleraran aquellos actos con muertes, y hay que oír ese discurso de Salvador Jorge Blanco, aquel listado macábrico de lo que supuestamente pasó o lo que él dijo, o le dijeron que dijera, porque no fueron esas las realidades. Usted decía que hubo 60 muertos, 50, yo creo que no llegaron a los 50, lo que dijo Salvador ahí, en ese discurso. Pero se habla de 100 y pico de muertos y demás en esos hechos, y heridos, centenares de heridos y propiedades quemadas. INEPRE fue vandalizado entero, y yo creo no quedó un puesto de INEPRE parado en esa época. Entonces, el 84, en ese discurso también Salvador quiso echarle la culpa a la izquierda y a Balaguer. Pero no hablan de los desórdenes que hicieron económicos en esos gobiernos de Antonio Guzmán, donde yo oí aquella vez uno de los mejores economistas de la época decir que, bueno, la capacidad de endeudamiento del gobierno, claro, porque Balaguer no cogía préstamos. Desde que estos tipos vieron esa bóveda abierta, ya usted sabe. Pero eso eran préstamos, no eran bonos. Entonces, yo recuerdo otra política económica del gobierno de Antonio Guzmán, que fue el de la demanda inducida. Nombren gente, nóminas crecidas y después para pagar. Porque esa gente iban a demandar bienes y servicios y eso creaba riqueza y expansión de la economía. Terminaron quebrando el país. Y al terminar de quebrar el país, Salvador tuvo que heredar esa quiebra, pero no la heredó de Balaguer, la heredó de su propio partido. Entonces, eso pasó en abril del 84. Todos los gobiernos han tomado sus previsiones después de esa fecha, porque coincidía con la Semana Santa. Y fíjense ahora, el gobierno quiso militarizar. Y militarizó de tal forma que se excedió, tal vez a Macorís, todo eso, porque esa huelga de hoy es una derrota para el gobierno. Un gobierno como el de Luis Abinader, primero un gobierno que ha estado en la calle 3 años, que el presidente es un presidente coloquial y un gobierno coloquial, en la calle, dadivoso, gobierno que ha estado regalando, y anuncia planes, pero es lo que nosotros siempre dijimos desde el principio. Presidente Abinader, no salga a ofrecer obras que usted no la va a poder cumplir. Por eso, todo eso que está pasando en el Cibao. En el Cibao no se protesta por comida, yo lo he dicho 1000 veces aquí. Yo no sé cuántas veces yo he dicho en este programa
que el Cibao no protesta por la comida. Por eso ese programa A Comer, ¿para qué se diseña? Ese programa se diseñó para la gente de la capital, porque aquí es que está la opinión pública. Y está la mitad de la población, es verdad. Y está el este, que necesita, por el sur no requiere tanto, porque el sur tiene su comida por allá y es poca gente la que vive ahí. Entonces, el gobierno se ha ideado un programa a la carrera fracasado, que va a fracasar, digo yo, porque ya INEPRE desapareció prácticamente y eso no tiene estructura el gobierno. Lo que va a hacer es un programa electorero. Ese A Comer es un programa electorero. ¿Por qué el Cibao no protesta por comida? Porque la comida, la intermediación, oigan, los genios del gobierno que no van a entender, parece, de políticas públicas agropecuarias. El Cibao, con sus 14 provincias, produce su comida. En Santiago, por ejemplo, ¿dónde están los huevos y los pollos de Santiago? Y los cerdos. Santiago es una ciudad inmensamente grande, pero Santiago no protesta por comida porque su comida la tiene en Licey, que es un municipio de Santiago. Pero Moca también es un municipio que está prácticamente pegado a Santiago, y a La Vega, y a Macorís, y a Salcedo. Esos pueblos, el huevo, el pollo, el cerdo, el plátano, la yuca, la batata, los vegetales, todo lo tiene ahí. ¿Cuál es la intermediación de una yuca que usted produzca en Moca o en Salcedo o en La Vega y la lleve a Santiago? ¿Cuál es la intermediación? Eso llega de una vez. No hay protesta por comida, a menos que usted sabe que los combustibles, los fertilizantes y una serie de medicamentos, porque a la gente eso sí le duele, los medicamentos, porque eso no se produce en el Cibao. O el combustible tampoco se produce allí. Yo no he visto en el pliego petitorio de los huelguistas del Cibao pedir que le bajen la comida, porque ellos la tienen ahí. Pero yo no sé si hay que explicar eso, porque eso es evidente. El arroz, ¿dónde es que se produce? ¿Dónde que está el arroz? ¿Dónde está el cacao? ¿Dónde están los huevos, la leche, el pollo, la gallina? ¿Dónde están los cerdos, las vacas? Todo está en el Cibao ahí, los vegetales, hasta el cigarrillo para que fumen. ¿Qué es lo que necesitan? Entonces, el gobierno, principalmente el presidente de la República, comenzó a ofrecer obras. Como se dice, a tontas y a locas. Ofrece obra en Santiago, ofrece obra en Mao, ofrece obra en San José de las Matas, va a Moca, va a Salcedo, va por allí, por allá, por acá y por acullá, ofreciendo obras. Pero esos pueblos le estaban esperando. No es posible, digo yo, que con la situación, que a pesar de que hay una situación dura de inflación y todo, pero el país está menos pobre que en tiempos de Salvador Jorge Blanco. Y somos más gente ahora. Porque hay que ver, veáis las imágenes de este pueblo en aquella época. Pero no hay cosa que le moleste más a los pueblos, principalmente esos pueblos del Cibao que han sido tan combativos. Ese Macorís, Licey, Navarrete, bueno, Nagua, todos esos pueblos, Cotuí, San Francisco de Macorís, que usted le ofrezca arreglarle los caminos, una carreterita, o hacerle un hospital más grande. Si usted no le cumple, le van a protestar. ¿Cuándo le van a protestar? Lo van a buscar cuando usted tenga el agua más subida, o como se dice, cerca del cuello. Ahí van a venir las protestas. Estos gobiernos, ¿quién va a hacer una protesta al primer año de un gobierno? Es una locura, de un gobierno nuevo, un gobierno que viene de estar abajo, ese partido, de pasar casi 16 años, vamos a decir, fuera del poder.
Es decir, que ganó incluso sin pensar que podía ganar las elecciones y arribar al poder y llega sin planes. Pero comienzan a ofrecer y la gente escucha y espera. Pero nosotros advertimos lo que había pasado incluso con Leonel Fernández aquí. Porque Balaguer era una escuela. Nunca dijo nada de eso. Balaguer iba a los pueblos, le pedían la obra, ponderaba si había los recursos y decía que se iba a construir la obra. Pero la obra se hacía. Balaguer no dejaba la cosa de que para ver después, que no, que hay que llenar de ilusiones a la gente. No es verdad. Dijimos, ustedes verán que al presidente se le va a presentar en el tercer o cuarto año, sabiendo la gente que viene a las elecciones, se le van a presentar esos problemas, esas exigencias. Y el gobierno va a andar a tonta y a loca, va a andar al carete. Y miren cómo andan las cosas. Esa militarización, bueno, más vale precaver que remediar. Si eso evita la protesta y la muerte y esa cosa, está bien, porque después de todo hay que proteger las propiedades públicas y uno no quisiera tener que oír de nuevo un discurso como ese del doctor Salvador Jorge Blanco en 1984 desde el Palacio Nacional, haciendo un resumen, mejor dicho, un informe, leyendo un informe de los daños causados por esas protestas del 23, 24 y 25, creo que fueron 3 días, de 1984. Y fíjense cómo el que diseñó esas políticas ahí, hoy que está vivito y coleando ahí, es de los economistas que vive dándonos clases, pedagogía de cómo hacer un buen gobierno. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad que es una pena uno tener que recordar todas estas cosas, pero de ese 1984, qué gobierno que tuvo problemas. Y repito, no fueron, Salvador de Blanco no fue el que creó esa comisión. Claro, ellos manejaron el gobierno con un nivel de sectarismo, un nivel de prepotencia. No se ganaron el apoyo, las mismas divisiones políticas internas de ese partido. El humanismo se sentía dolorido, la muerte de su líder, de esa tendencia, don Antonio Guzmán, se había suicidado. Toda esa tendencia quedó muy, diríamos, quedaron muy, con mucha confrontación, de tal forma, señores, que esa lucha fratricida, como decíamos, terminó dividiendo el Senado en 2 cabezas. Fue un Senado bicéfalo, producto de esa división interna que se creó. Entonces ese gobierno tenía una base política débil. Y a pesar de que Peña Gómez y su gente estaban apoyando el gobierno de Salvador de Blanco, pero ya ese gobierno tenía esa disidencia, ese problema a lo interno. Y sumado a la oposición, como estaba esa oposición de Balaguer, porque Balaguer no era cualquier cosa también, esa es otra, fue sentenciado el gobierno de Salvador de Blanco después de esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No hay duda de ello. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el presidente Abinader ha señalado, se recogieron unas declaraciones sobre el problema haitiano y la prensa recoge que el presidente Abinader le había hecho con énfasis precisiones bien claras a la señora Sherman, la embajadora norteamericana que estuvo en el país, representando su secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, que le había hecho hincapié de que República Dominicana seguía en la tesis de que los problemas de Haití había que resolverlos en Haití, que República Dominicana no podía resolver los problemas haitianos, y eso de hecho está bien como discurso, y uno ha apoyado ese discurso del presidente, pero ese discurso no nos lleva a ningún lado. Hemos dicho nosotros, desde el principio, siempre dijimos, los americanos lo que hay que decirles es que los problemas de Haití hay que buscarlos allá, que se resuelvan allá, no aquí, porque aquí nosotros no somos Haití. Siempre yo dije eso. Bueno, vi que el presidente parece que esa fue la misma precisión que le hizo a la señora. De que aquí no vinieran a buscar esa solución de Haití, que la fueran allá. E incluso yo dije más, pues yo dije, ellos tienen un hombre allá que si ellos lo quieren utilizar, aunque no les guste a los americanos Aristides, porque ellos fue lo que lo quitaron, o lo ayudaron a poner, después lo quitaron también, qué sé yo. Pero Aristides es el hombre que puede salvar a Haití, digo yo, porque ese es el único líder que respetan en Haití. Y le tienen miedo. Lo respetan porque le tienen miedo, porque es criminoso, igual que las bandas. Porque hay que ver lo que está pasando en Haití. Señores, ver un grupo de bandoleros, o de supuestos bandoleros, no sé, detenidos por la policía y la gente, y quemar los cadáveres hoy en las calles de Puerto Príncipe, incendiándolo con gomas. ¿Ustedes creen que eso es República Dominicana? Porque que nosotros no queremos saber de negro, oigan bien, y racistas. Y yo, a mí realmente, eso le repugna a uno, que le digan eso a uno, de que nosotros somos racistas. Yo voy a poner mañana, o cuando pueda, yo voy a poner unos discos de Rafael Colón aquí, y de Francis Santana, a ver si esos recuerdos, gratísimos recuerdos, y esas nostalgias que dejan esas canciones cantadas por esos dos caballeros, si los dominicanos fuéramos racistas no nos gustaran esos dos cantantes, que en paz descansen esas dos almas buenas que fueron Francis Santana y Rafael Colón, pero oír sus duetos, que nos encantaba a todos. ¿Y cómo nosotros somos racistas si esos cantantes eran negros y nosotros lo apreciábamos a todos? Igualito que a los mulatos, igual que a los blancos y a todo el mundo. Pero ese es el Haití, ese es el Haití tribal, ver aquellas escenas patibularias en las calles, quemando, qué sé yo, como que le llaman, el anillo de Lebrón, qué sé yo, el collar de Lebrón. Eso es una locura, eso es ni siquiera en Ruanda, en los tiempos de los Tutsis, los Hutus y Tutsis. Esas escenas de Haití son escenas son infernales.
Eso no puede ser República Dominicana, nunca nosotros vamos a ver eso aquí. Ni siquiera en los tiempos de la Revolución de Abril, ni esos problemas se podían quemar cadáveres en la calle. Tal vez en abril hubo que incendiar algún cadáver, pero se recogía a alguien, algún valiente iba y recogía los cadáveres y los enterraban ahí en el Parque Independencia. Pero estas cosas que hemos visto, eso es un salvajismo. Pero el presidente, repito, ha señalado eso. Ahora, ¿dónde que está el problema? El presidente dice que el que quiera que le resuelvan los problemas de derechos humanos, que vayan a Haití, pero que no vengan a exigírnoslo aquí. Presidente, porque usted tiene un gabinete lleno de pro-haitianos que no hacen daño. Entonces, si usted tiene vocación de cuidar el país, quite a esa gente, porque usted no puede tener un ministro de Economía que diga que nosotros somos racistas. Usted que tiene que tomar esa decisión, y el que está allí en la Cancillería, o el que está... Esa ley de trata, ¿quién fue que la vino a poner? ¿No fue de Haití que vinieron a imponer esa ley de trata? ¿Quién fue que la quiso poner? ¿Quién es que quiere que le den el control del registro civil? Porque, señores, yo vi este asunto de los pasaportes. Yo quiero pensar que eso es un tremendismo de alguien. Decir que la dirección de pasaporte ha puesto las libretas en manos de extranjeros. Y vayan a ver qué extranjero. Un hombre señalado, marcado por los Estados Unidos y por Canadá como un hombre no leal en sus operaciones comerciales. Y es un señor, un empresario que en República Dominicana tiene muchos intereses, haitiano. Ahora dicen que los pasaportes van a quedar en manos, pero eso no puede ser. Pero es como si pusiéramos el registro civil, pónganlo en el PNUD, hablando de regularización. Pero ¿qué es lo que van a regularizar de un país donde los ciudadanos no tienen documentos? ¿Por qué fracasó el plan de regularización de Danilo Medina? Que él podrá alegar que lo impuso la Constitución y el Tribunal Constitucional. Mire, la sentencia 168.13 dice que hay que hacer una regularización. Bien. Pero lo más lógico es que se le dijera a la Constitución, a la propia Constitución, decirle, mire, Constitución, nosotros queremos hacer un plan de regularización serio. Pero yo recuerdo aquella vez que nosotros decíamos, pero señores, ¿qué es lo que se va a regularizar? Si son gente que no son ciudadanos, vienen las bestias, vienen con más documentos de Haití a República Dominicana, vienen con más documentos porque a un puerco que venga de Haití o una vaca, usted tiene que hacer un certificado sanitario allí o un certifico, como se hacían en las pedanías del país. Y ese animal entra con un registro, con un certificado sanitario por lo menos. Pero ¿cómo vienen los ciudadanos de Haití? Vienen sin documentos de ningún tipo porque no están registrados en ningún lado, no tienen una cédula. ¿Y cómo usted puede regularizar un elemento que venga y diga, mire, yo soy dominicano, o quiero ser dominicano, o yo soy haitiano y quiero regularizarme para trabajar en República Dominicana? Muy bien. ¿Qué usted tiene de documentos? Nada. Y entonces, bueno, que el gobierno haitiano nos va a facilitar aquí. Pero ¿qué es lo que el gobierno haitiano va a facilitar a una persona que no saben ellos ni cómo se llama, ni quién es su apellido, ni quién es su papá, ni su mamá, ni nada? ¿Eso usted cree que puede haber un plan de regularización para tener control de esa población migrante en República Dominicana? ¿Qué es lo que vamos a tener control si no tienen datos? Cualquier plan tiene que fracasar obligatoriamente. Pero usted oye teóricos hablando de que hay que regularizar y que seguir regularizando porque el plan va a fracasar. Pero el plan fracasa porque los propios interesados lo ponen en stand-by y le dicen, mire, lo vamos a inscribir aquí, pero traiga su documento. ¿De dónde van a aparecer los documentos? Si él no tiene documentos, ni el Estado haitiano le facilita documentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Son bestias, lamentablemente, hay que señalar eso. ¿Cómo usted va a regularizar bestias? A crearle ciudadanía. En República Dominicana vamos a crear ciudadanos haitianos, a crearlo aquí para luego hacerlo dominicanos. Pero seríamos unos vendepatias, unos locos los que hacen eso. Entonces el gobierno no es discurso, presidente Abinader. Usted tiene que tomar las decisiones que salven este país.
Y las decisiones que salvan el país, de si va a hacer el muro, hágalo bien alto. Primero. Segundo, conmine al ejército a que cuide la frontera y que dejen el negocio ilegal y vulgar que tienen ahí. Segundo. Tercero, una campaña de sacar todo haitiano que esté aquí en forma ilegal, se va. Cierre los consulados, que usted sabe que lo que tiene allí es un desorden comercial, presidente Abinader. Cierre los consulados, que usted no hace nada. Esos consulados nada más sirven para legalizar haitianos sin papeles y con papeles falsos. Entonces, ¿cuál es la muestra para salvar nuestro país? El discurso presidencial, lleno de ¿qué? De buenas intenciones, pero de buenas intenciones está el camino del infierno. ¿Para dónde va a ir este país? Amparándose en el discurso del gobierno, de la gente del gobierno. Solamente el presidente se atreve a hablar, los demás no hablan. Por lo menos el ministro de Economía, ese se identificó. Pero los otros están encubiertos, lo conocemos por sus posiciones antes de ocupar los cargos que tienen. Pero el presidente que lo tolera ahí, y entonces no hay una política definitoria de que, señores, vamos a salvar el país. Piensen los incendios, los bosques dañándose, el carbón, y el gobierno no toma una decisión con esto. Por eso digo, ya lo único que falta es que el registro civil se lo entreguemos al PNUD, porque le entregamos educación al PNUD. Entonces yo no sé, realmente uno, esas cosas no las vamos a entender. Aquí habíamos dicho nosotros, ustedes verán que de los 39 esos haitianos que hay señalados como no gratos para entrar al país, la mitad, decíamos nosotros aquí, exagerando tal vez, deben estar viviendo ya aquí hace tiempo. Pues ya dice el director de migración ha señalado que hay 5 que no aparecen, que están, ellos saben que andan por aquí. Pero es que uno sabe que todo ese linaje cómico y corrupto y criminoso de Haití anda aquí. Pues ellos lo saben y tienen propiedades y testaferros, incluso testaferros dominicanos deben tener. Y militares y policías que cuidan esas narcoestadías de muchos de esos delincuentes haitianos que viven aquí, y gente que ha hecho muchísimas operaciones mafiosas ahí en Haití, sin Estado, sin control, sin justicia. Dios mío. República Dominicana a la deriva. Nosotros, los hospitales dan pena. Yo creo que de momento los dominicanos ya no van a querer ir a los hospitales porque son centros de haitianos para atender a haitianos. Entonces el dominicano que va por una dolencia, lo que más puede hacer es pescar otra enfermedad peor que la que va por la dolencia que va al hospital. Entonces, ¿para dónde que vamos? Repito, no es discurso, es acciones concretas y serias para poder, si es que se puede salvar el país. Porque ya yo creo que ya nosotros no tenemos ni tiempo. Si este gobierno se mete 4 años en estas condiciones, aquí no va a haber país. A la franca lo hemos dicho nosotros muchísimas veces. Aquí que solo el voto o la amenaza de decirle a las autoridades, si ustedes no resuelven este problema con el alcance que tenga el gobierno, porque no es que el gobierno tiene que matar gente ni nada de eso, ni atropellar siquiera gente. Simple y llanamente poner la raya de Pizarro y decir que aquí se cierran los consulados, esta frontera va a estar solo abierta los lunes o los viernes para esos mercados. Y el que quiera se adapta, si no se larga de aquí. Pero tiene que haber un carácter nacional que defienda el país. Bueno, seguiremos con otros temas porque ya de medio ambiente tengo unos datos, pero mañana voy a hablar sobre un video que vi ahí que me enviaron sobre el río Yuna y sus problemas de las cuencas altas de los ríos, cómo han sido devastados. La despoblación de árboles es increíble. También ese caso de la parcela 40, no sabíamos que se estaba haciendo operaciones, pero ¿y cómo se pueden hacer operaciones
con ilícitos. Conviene que incluso el Estado lo está reclamando, esa parcela, la parcela 40 de Pedernales. Y entonces la APP hace un acuerdo con gente que han comprado títulos falsos. Y el Estado entonces hace acuerdo, compromiso con esa misma gente. Pero entonces andamos al revés. Yo no sé dónde están los asesores del gobierno, pero la verdad que eso es un trabajo como que vamos al revés. Esa es la hidra, ¿cómo le llaman? La hidra de las 7 o de las 5 o 7 cabezas, la hidra de Lerna. Dios mío, esa corrupción, eso no hay quien lo detenga, eso camina por todos los rincones de este país que parece que no tiene, que nada más lo defiende gracias la providencia divina. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.